Yo te ruego, Señor, que seas propicio para nosotros en este momento, que tu Espíritu Santo, ese Espíritu que nos regalaste, ese Espíritu que mora en nosotros, nos ayude a comprender tu palabra y por sobre todas las cosas a elevar el nombre de Jesús al lugar que le corresponde. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Quiero hablarles un poquitito de la fe en Cristo, básicamente. La fe es algo que podemos tener en cualquier cosa, básicamente, pero la Biblia nos habla de un tipo de fe que es la fe salvadora, que es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo como el único camino al Padre. Creer en Él es fundamental, no es opcional, ¿sí? No hay forma de llegar al cielo si no es creyendo en Jesús, creyendo en que Él es el que te va a salvar o el que te salva. Quiero que vayamos a la palabra en Juan 6:26, un poquitito de contexto. Esto es después de la alimentación de los 5,000, por supuesto un milagro maravilloso que hizo el Señor por misericordia a 5,000 personas. De hecho, lo más probable es que hayan sido más personas que esa. La gente se quedó impactada, por supuesto. Han sido alimentados personas con poquísimo alimento, entendemos, conocemos el contexto, pero después dice en el 6:26, le respondió Jesús, la gente le seguía, dice. Le siguió al otro lado del río inclusive, dice, de cierto digo que me buscáis, dijo Jesús. ¿Sí? Pero no porque habéis visto las señales. Y acá hace una aclaración Jesucristo. Las señales no se trata de los milagros que Él haya hecho. Las señales son las señales de que Él es el Mesías, ¿sí? Entonces, usted conoce las señales de tránsito, donde hay una flecha, girar acá o flecha, girar allá. Bueno, eso simbolizaba lo que Jesús predicaba, lo que Jesús hacía. Jesús en la tierra era como que todas las señales marcaban de que Él era el Mesías prometido. Y Jesús le confronta a la gente, le dice, ok, ustedes vienen, pero no vienen porque todas las señales marcan de que yo soy el Mesías. Dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Ese era el motivo por el cual la gente en este momento, Jesús con su omnisciencia entendía el motivo, las razones por las cuales la gente le seguía, por la cual la gente desesperadamente andaba detrás de Él. Porque imagínense una persona que te puede dar de comer y de beber lo que vos quieras todo el tiempo sin tener que trabajar, la gente le fue atractivo eso. Entonces le seguía por eso. Bueno, vamos, ¿qué tenemos en casa para comer? Nada. Bueno, vamos a seguirle a Jesús, de por ahí hace otro milagro y no tenemos que cocinar. Más o menos eso es si fueran paraguayos lo que le seguían, ¿verdad? Pero no son paraguayos, son judíos. Pero Jesús le dice que ese era el motivo por el cual le seguían, no porque Él era el Mesías. Por eso vamos al 28, dice, entonces le dijeron, escuchen bien la respuesta de ese pueblo o de esa gente que le seguía. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ok, Jesús, vamos a hablar de teología, le dicen. Bueno, vamos a hablar de teología. ¿Qué podemos hacer para poner qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Por supuesto, el mundo judío estaba impregnado de la teología, de la autojustificación, de que yo me puedo salvar a mí mismo si me porto bien, si cumplo los 10 mandamientos, si soy un judío celoso de la ley, yo estoy bien con Dios porque yo soy del linaje de tal o de cual, que mi padre es Abraham. ¿Se acuerdan todas las justificaciones que ellos tenían por los cuales ellos, entre comillas, se sentían aceptados por Dios? Todas ellas fueron rebatidas por Jesús. Pero en este momento también le dijeron, ok, vamos a hablar de teología. Bueno, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos esperaban que Jesús le diga, ok, tienen que cumplir este mandamiento, aquel otro. Ellos se sentían calificados. Sí, eso ya lo cumplimos. Así como el joven rico. Cuando Jesús le confrontó, ¿conocen los mandamientos? Sí, yo desde chico los cumplo. Ese era su concepto de ellos. Entonces estoy bien. Yo solo necesito tu sello de aprobación. Yo ya hice todo.
Le hacen esa pregunta y en el 29 Jesús le responde, esta es la obra de Dios. En otras traducciones, le voy a leer para que se entienda mejor qué quiso decir, porque si tenés Reina Valera, esto es lo que dice Reina Valera, pero otras traducciones dice, esto es lo que Dios quiere que hagan, o la única obra de Dios que quiere que hagan es esta. ¿Y qué dice? Que creáis en el que Él ha enviado. No hay otra obra que vos puedas hacer para ser salvo, sino en creer en el que el Padre ha enviado a la tierra, que es Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y de eso vamos a hablar en esta hermosa mañana, de qué importante es que podamos creer en Jesús y por qué es importante creer en Cristo. Siguiendo un poquitito más adelante, Cristo refuerza esto en el 35 y le dice, yo soy el pan de vida. Ellos le dijeron, ok, hacé señales y vamos a ver que vos sos el Mesías. Le dijeron, nuestros padres comieron el maná y todo lo que hay en ese contexto. Y Jesús le dice, ustedes quieren seguir comiendo, parece que tienen hambre, ¿verdad? ¿Quieren ver milagros? Y él le dice, uno de los gran yo soy que está en Juan, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el 40 vuelve a decir, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿cuál es la consecuencia de eso? Va a tener vida eterna. Y Jesucristo nos va a resucitar en el día postrero. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Creer en Cristo no es una opción, es fundamental. No se puede ir al cielo si no creemos en Cristo, si no ponemos toda nuestra fe en el Salvador del mundo. No podemos recibir la gracia de la salvación sin la fe. En Juan 3:16, por supuesto todos conocemos ese pasaje, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos sean salvos. ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que hay una condicionante ahí? ¿Cuál es la condicionante? Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la condicionante. Y esa condicionante no la pongo yo, no la pone la iglesia. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Está en la Biblia, está en tu Biblia. Esa condición para acceder al perdón de pecados y por consecuencia a la salvación es que creamos en Jesucristo. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo entiendo este versículo? El mundo en sí está condenado. Jesús no vino para condenar a algo que ya estaba condenado. Él vino para salvar dentro de un mundo condenado a todo aquel que crea en Él, no tenga que ser condenado. El 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya estaba condenado. Jesús vino para que el que crea salga de esa condenación. ¿Se entiende? No es que hay muchísima gente buena y bueno, y hay algunos malos y Jesús vino por esos malos que son pocos, son muchos, no sé. No. Todos estábamos perdidos. El mundo entero estaba condenado desde Adán hasta hoy. Jesús vino para dar salida a las personas que creen en Él, que salgan de esa condenación, trasladarlos del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable, a estar con Él toda la eternidad. No es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué Hijo está con mayúscula?
porque eso significa que Él es Dios Hijo, ¿se entiende? Es parte de la Trinidad. No es el Hijo de Dios como tus hijos son nuestros hijos, o sea, mis hijas son mis hijas, ¿sí? Él es Dios Hijo, encarnado en la persona de Jesucristo. Que yo conozca el Evangelio, que conozca de Cristo, sí, yo conozco de Cristo, sé que murió a los 33 años, eso es lo que se piensa, más o menos, que nació hace 2000 años en Belén, que murió en Jerusalén, crucificado. Yo conozco de Cristo, conozco el Evangelio, sé que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Básicamente conozco de Cristo. ¿Eso ya me hace acepto delante del Padre? No, te quiero decir que no. Creer en Jesús es mucho más que un conocimiento en Él nada más. Creer en Jesús es saber que yo no tengo otra opción que agarrarme fuerte de Cristo y saber que a través de Él es la única forma que puedo ser salvo. No puedo ser salvo de otra manera. No tengo forma de salvarme a mí mismo. Necesito imperiosamente de Cristo que me salve. Y yo pongo toda mi confianza en Él para mi salvación. No miti-miti, no 90-10, ni siquiera 99-1. Es 100% Él. ¿Se entiende? Eso es creer en Cristo. Así debo de creer en Jesús. Rechazar por completo mi justicia propia y creer en Él. Yo no tengo forma de ayudarle a Jesús a que me salve. No tengo buenas obras suficientes para ser salvo. El pueblo judío tenía este error, así como lo comenté, pero Romanos 10, versículo 1 en adelante, Pablo, que era judío, que era una persona que celosa de la ley, totalmente conocedor de la ley y trataba por sobre todas las cosas cumplirla, por eso él mismo se creía irreprensible. Él tenía un celo especial por los judíos después de su conversión. Ahora que es Pablo, si antes era Saulo de Tarso, ahora es Pablo. Cuando fue Pablo, conoció a Jesús, nació de nuevo, se volvió un predicador de la palabra y hasta un mártir. Él seguía teniendo añoranza por el pueblo judío. Él anhelaba que el pueblo judío, en sus palabras, Romanos 10:1, en sus propias palabras, sea salvo. Y dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque mucha gente se confunde con Israel. Mucha gente inclusive idolatra a Israel. Esta es la forma de orar por Israel si querés orar por Israel o por cualquier otra nación. Nuestra oración por ese pueblo debe ser: Señor, ten misericordia de ellos, que se salven, que se caiga el velo que hay en sus ojos y que puedan ser salvos. Ese pueblo rechazó al Mesías, ese pueblo lo mandó a la cruz, ese pueblo rechazó a su propio Mesías. Yo tengo que orar para que ese pueblo se dé vuelta de sus pecados y crea en Jesús. ¿Hay gente que cree en Jesús en judíos? Por supuesto, pero la religión judía no lo acepta como Señor y Salvador a Jesús, y esa es una carga en el corazón de Pablo, es una carga que tiene que estar en nuestros corazones también. El versículo 2 dice esto: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice. ¿Cómo él sabía que el pueblo judío tenía celo de Dios? Porque trataban de ser obedientes a la ley. Y no solo eso, odiaban a los que no eran judíos, eran como nosotros solo somos celosos, somos los descendientes de Abraham, nosotros somos, ellos conocían al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra, al Dios de Abraham, Jacob, Isaac. Ellos trataban de servirle. Pero dice Pablo después de esto: no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. El 3 dice, y este era el error, y sigue siendo el error de muchos que viven en ese país, porque ignorando la justicia de Dios,
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia que nosotros accedemos a través de la fe. Esa es la justicia de Dios. Y eso estaba demostrado en Abraham mismo. Por eso el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es escrito para justicia ¿a quién? A todo aquel que cree. Ninguna persona nunca va a poder ser salva si niega a Jesús, si no cree en Él para su salvación. No se puede salvar. Es condicionante y es maravilloso para lo que creemos en Él, ¿verdad? Pero es una condición para la salvación el creer en Jesucristo. Primera de Juan 2:23 dice Juan, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ese sí tiene al Padre. No hay forma de decir, sí, yo amo a Dios, pero a Jesús para mí no es el Mesías, para mí es un buen profeta, como hay religiones que lo tienen. O no, esa persona no tiene al Padre. En Hechos 8, a partir del 34, vemos un pasaje muy conocido también, que es Felipe, encontrándose por el camino con un etíope que iba a Jerusalén a presentar sus tributos, a alabar. Se ve que era una persona temerosa de Dios en su conciencia, por lo menos. Y Felipe se acerca al carro, le está escuchando que está leyendo Isaías. Entonces se acerca al carro, por supuesto, el Espíritu Santo moviéndole a hacer eso. Y le pregunta, le dice, ¿qué entendés de eso? Y responde el eunuco en el 34, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esta es una duda que había, o que la hay hasta ahora, en lo que es la religión judía. El Isaías 53, ¿de quién habla realmente, verdad? Porque es tan claro para nosotros, ¿verdad? Por gracia de Dios que entendemos, pero para los judíos no le queda claro. Y esta persona no le quedaba claro. Entonces le dice, aprovechando eso y por supuesto con una carga en el corazón por medio del Espíritu Santo, porque iba a recibir la verdad, el Espíritu Santo abriendo sus ojos, le pide a Felipe una aclaración sobre ese tema. Entonces Felipe dice, abriendo su boca, escuchen bien lo que es un evangelismo. Felipe abriendo su boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Él le explicó, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos qué palabra usó, no sabemos. Lo único que nos dice en Hechos es que Felipe utilizó ese Isaías 53 y le dijo, yo te voy a explicar quién es esta persona. Y le habló sobre el evangelio de Jesús. Felipe se centró en lo que vos y yo debemos centrarnos siempre que presentemos el evangelio: la persona y la obra de Jesucristo. Porque esa persona que te está escuchando debe de saber y conocer quién es Jesucristo y qué vino a hacer a la tierra, para que tenga la oportunidad de creer en Él, presentándole el evangelio correcto. ¿Qué pasó en el 36? Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua. Por supuesto, ya convencido. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué significaba el bautismo? El bautismo era una profesión externa de lo que ha ocurrido dentro mío, lo mismo que hacemos acá. El eunuco estaba absolutamente convencido de que Cristo era el Mesías, de que él necesitaba de ese Mesías para ser salvo. Entendió el evangelio, lo creyó, se arrepintió de sus pecados y quería confesarlo delante de la gente por medio del bautismo. No quería esperar a llegar a su casa para hacerlo. Acá donde encontremos ya, yo quiero ya confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. Y Felipe le dijo en el 37, escuchen lo que le dijo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dijo. Nada, bautizate, le podía decir Felipe, ¿verdad? No. Felipe primero, tranquilo nomás. Yo te voy a hacer una pregunta primero. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. No es me bautizo nomás porque sí, porque es algo que se hace en la iglesia. No.
Si crees realmente de todo tu corazón, ok, puedes bautizarte. Ahora, ¿creer en qué? Porque puedo creer en muchas cosas, ¿verdad? Así como le dije al inicio, tener fe en muchas cosas. Y ahí el eunuco nos va a aclarar en qué debía de creer él. ¿Qué debía de confesar él que creyó? Y él responde esto. Y le responde. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hijo con mayúscula. Es Dios hecho carne, que vino a la tierra para pagar por nuestros pecados, porque nosotros no podemos hacerlo. Yo creo que Él vivió la vida que yo debía vivir y no la puedo hacer. Que Él murió en esa cruz, resucitó al tercer día, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que significa creer en Jesús. Y que yo poniendo mi fe en Él, Él puede salvarme, que yo no puedo salvarme a mí mismo. Gálatas 2:16 habla sobre una palabra que es muy importante que podamos entender. Gálatas es como Romanos, pero mucho más resumido. Pablo lo escribió ambas cartas, lo resume en Gálatas todo lo que habla de Romanos. Romanos es la carta por excelencia presentando al Señor Jesucristo y su obra aquí en la tierra, hablando de la justificación. Entonces Gálatas 2:16 nos expresa sobre la justificación, que es tan necesaria para presentarnos delante de Dios. Vos y yo no nos podemos presentar, yo como Raúl me presento delante de Dios, no puedo ser justo delante de Dios. Alguien debe de justificarme para que yo pueda presentarme delante de Dios. Y Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Para nuestra cultura es portándose bien, no es justificado, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, ¿qué cosa? Justificados por medio de ¿qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Yo no quiero presentarme delante de Dios diciéndole, Señor, todo esto hice yo bueno. ¿Qué premio tengo? Yo jamás voy a querer eso. No lo quiero, porque sé que yo no alcanzo la santidad que Dios exige. Pero hubo una persona que sí la alcanzó, que sí cumplió la ley, y ese es Jesucristo. Por eso quiero ser hallado en Cristo cuando esté delante del Padre, porque si soy hallado en Él, yo soy acepto al Padre. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿cuánto pueden portarse lo suficientemente bien para ser salvo? Bueno, Pablo es muy claro, nadie puede ser justificado guardando las obras de la ley. Es imposible. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro medio para tener paz con Dios. No hay otro medio para ser justificado delante de Dios que no sea a través de Jesucristo. Versículo 2 dice, ¿por quién? Por Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo que es la salvación, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa paz que habla no es una paz que yo siento un día que no tengo carga, que no sé, me olvidé de mis problemas, que no sé, un domingo que no tengo nada que pensar y es un domingo de paz. No se trata de eso, no se trata de una paz interior, se trata de una paz para con un Dios santo, contra el cual cuando estaba en el mundo yo estaba enemistado. Porque la Biblia habla de que el mundo está enemistado. Dios está airado contra el pecador todos los días. Todos los días. El mundo es enemigo de Dios. Y cuando nosotros creemos en Jesús, accedemos a, de ser enemigos, pasar a estar en paz con Él. Imagínense, tener paz para con un Dios real es fantástico. Y esta paz es real, esta paz es absoluta y completamente objetiva, y esta paz se llama reconciliación.
En 2 Corintios 5, versículo 1 dice: conociendo pues el temor del Señor, decía Pablo, persuadimos a los hombres. Con el temor del Señor nosotros tratamos de convencer a los hombres. Y en el 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa eso? No es mi amor por Cristo, es el amor que Él demostró en la cruz. Cuando yo veo eso, me entra algo en el corazón que no puedo explicar, diciendo: ¿cómo hiciste eso por mí? ¿Cuánto amor tuviste para sufrir esa cruz, para pagar una deuda que no era tuya, sino era mía? Al entender eso, ese amor que genera, nos constriñe. Pensando esto, decía Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí. Es imposible vivir para mí ahora que sé lo que Cristo hizo por mí. No puedo vivir para mí egoístamente. Debo mirar a la cruz y decir: tu amor sobrepasa todo entendimiento. Yo ahora vivo para vos. Dice: sino vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el 17, versículo conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Todos mis deseos, todos mis anhelos, todas mis prioridades son hechas nuevas. Ahora mi prioridad es el Señor, porque conozco de su amor. Y todo esto proviene de Dios, dice el 18. ¿Qué hizo Dios? No solo nos hizo una nueva criatura, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo, sin Él no. Con Cristo, por Cristo, a través de Cristo, Él nos reconcilió consigo mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que hacemos nosotros ahora. Fuimos reconciliados con el Padre. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por eso. Ahora yo tengo el ministerio, el trabajo de predicar esa reconciliación que está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. El 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores, representantes de Cristo, como si Dios, dice, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, el siguiente versículo, ¿entendés eso? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que Dios trató a Cristo como si fuera un pecador, para poder tratarte a vos como si fueras Jesucristo, santo, justo. ¿Se entiende? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Necesitamos absolutamente confiar en Cristo para nuestra salvación. No hay forma de llegar, no hay forma de que una persona llegue al cielo con pecado, ¿verdad que sí? ¿Entendemos eso? Nadie va a llegar al cielo o a la gloria con pecado, no va a poder. Va a llegar, va a ser juzgado, va a ser enviado al infierno para pagar por sus pecados, ¿sí? El problema es entonces cómo llegamos a la gloria sin pecado. Si hay una condena sobre nosotros, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Romanos 3:19, voy a empezar desde ese versículo. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Lo que la ley dice, lo dicen: ok, cumplan esto. Todos, aunque no seamos judíos, queremos portarnos bien porque la ley está escrita en nuestro corazón. No es necesario ser judío para decir: no, este le toca a los judíos. No, la palabra dice que Dios puso la ley en tu corazón y en mi corazón. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, ¿sí? Básicamente, decidimos hacer el bien o hacer el mal, eso ya es por cuenta nuestra. Pero de que sabemos, sabemos. Entonces, si la ley está escrita en tu corazón, nadie va a poder abrir su boca y decir: yo no sabía. Para que toda boca se cierre, Dios hizo eso. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
No hay escapatoria de ese mundo sin Cristo. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, vuelve a repetir, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la función de la ley. Los 10 mandamientos, la función es decirte, no podés cumplirlo. Esto es lo que yo quiero que vos cumplas. Podés, y vos tenés que mirar y decir, Señor, es imposible. Reconociste que es imposible. Señor, dame otra oportunidad. ¿Qué puedo hacer entonces para ser salvo? Entonces tenés que creer en la persona que sí cumplió la ley. Y Él pagó por tus pecados. Y esa persona es Jesucristo. El 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esto estaba en el Antiguo Testamento, que iba a venir. Los judíos no lo entendieron, se entiende eso. Pero a partir de que Cristo vino y aclaró la ley, aclaró el Antiguo Testamento, ellos debían de cambiar de parecer, debían de entender eso. Algunos lo hicieron, otros no. Y ahí dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no en otro objeto. No puedes poner tu fe en la buena suerte o tu fe en Pablo, en Pedro, en Juan o en quien sea. O sea, podés hacerlo. No vas a acceder al perdón de tu pecado ni a la salvación si lo haces. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. Por eso dice, ¿para qué entonces? O sea, ¿para quién? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice. ¿De qué no hay diferencia entre judíos y gentiles? ¿En qué no hay diferencia? Bueno, en el 23 nos aclara. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios. No porque sea judío vos sí estás en la gloria de Dios y los gentiles necesitan convertirse al judaísmo. No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 nos muestra la necesidad de redención que nosotros tenemos. Necesitábamos ser comprados para Dios y necesitábamos ser comprados por Dios. Después de hablar de la culpabilidad del hombre en el 23, el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Regalo gratuito que Dios otorga al pecador arrepentido que pone su fe en Jesucristo, mediante la redención, la compra que hizo, que es en Cristo Jesús, no en otro. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, Él afirmó que la deuda por tu salvación fue pagada y por la mía también. Ahora me toca a mí creer en eso, poner mi confianza en Cristo. El 25, a quien Dios, a Jesucristo, a quien Dios puso. Dice, no lo hizo en secreto Dios esto. No lo hizo dentro de una carpa donde solo el sacerdote podía ver. No. Lo expuso en una cruz. Lo puso público. Lo hizo público. Perdón. A quien puso, dice, como propiciación. Apaciguamiento o satisfacción significa, dentro de lo que era el templo había un lugar que era el propiciatorio donde se derramaba la sangre del animal que estaba cumpliendo o precediendo lo que iba a ser Cristo. Entonces Cristo cuando vino, Él es la propiciación, Él es el apaciguamiento o la satisfacción de la justicia que Dios demandaba sobre el hombre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Dios sigue siendo justo aun cuando te perdona a vos, si pusiste tu fe en Jesucristo, porque Él ya no te ve a vos, le ve a su Hijo. ¿Se entiende? Por eso es tan importante creer en Cristo. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. El 14 dice,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál es el acta? ¿Cuál es el acta de los decretos? Es la ley. La ley nos marcaba que éramos pecadores, porque ninguno de nosotros podemos cumplirlo a cabalidad. Esa ley fue puesta para manifestar el pecado y decirte, mira, no podés. Ese era el acta de los decretos, que Jesús la quitó del medio. ¿Cómo la quitó del medio? Cumpliéndola Él, porque alguien la tenía que cumplir. Dios no dijo, ok, a partir de ahora soy un Dios de amor y voy a perdonar a todos porque soy un Dios de amor y no puedo estar enojado con nadie. No, había la necesidad de que alguien cumpla la ley. Y dentro de la raza humana no había ninguno apto a hacerlo. Por eso Cristo vino y se hizo carne y nos representó durante esos 33 años que vivió en la tierra cumpliendo la ley. Para poder después decir, yo la cumplí, Padre. Padre, cuando me presente yo delante de Dios, Jesucristo mi abogado va a decir, Señor, Padre, yo cumplí por Él. Él puede entrar. Yo pagué por Él. Y Él creyó en eso. Él puede entrar al cielo. Clavándola en la cruz, dice. Mateo 5:17 decía Jesús mismo, palabras de Jesús, no penséis que vine a abrogar la ley, a anular la ley. No. Yo he venido a cumplirla, porque vos no la podés cumplir. Entonces alguien debía de cumplir y eso lo hizo Jesucristo. Solamente tenemos esperanza de salvación en la justicia imputada de Cristo hacia nosotros. Por eso si vamos al cielo es la única razón, no es porque hice esto para el Señor, hice aquello, di mi vida para el Señor, morí en una jungla predicando. La única forma que la gente entra al cielo es por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Lo demás que nosotros hacemos por Él es por gracia, es por decir, Señor, no sé qué hacer por vos, dame la oportunidad de servirte. Que Jesús haya muerto hace 2000 años, no hay historiador sano o en su sano juicio que pueda negar eso, ¿verdad que no? Que Él haya sido crucificado, que ella haya vivido en Palestina, que ella haya muerto crucificado hace casi 2000 años. Todos los historiadores, toda la historia no niega eso, ¿sí? Eso es una realidad que es probada por la historia misma, ¿sí? No es un cuento de hadas. Ahora, el tema no es cuándo Jesús murió, cuándo es la Navidad, o no sé. La duda no es si murió o no murió, si quién le mató a los romanos o no, si fue la lanza, dónde murió, si fue en el Gólgota o en otro lugar. La pregunta que nosotros debemos hacernos y que cada uno de nosotros debe hacerse es ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a la tierra durante 33 años y después mandarlo a esa cruz y derramar sobre su propio Hijo toda su santa ira? ¿Por qué Dios hizo eso? Esa es la pregunta, que si la respondes correctamente es porque el Espíritu Santo te está confrontando con eso. Por eso quiero que vayamos, y ahora sí quiero que se tomen el tiempo, abran su Biblia en Isaías 53 y vamos a desglosar eso. Isaías 53 es para predicar un año entero. Solamente voy a nombrar los versículos para que vos puedas ser expuesto a lo que dice ahí de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decía el profeta: Señor, ¿será que alguien va a creer lo que estamos diciendo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Será que a alguien vas a abrirle los ojos para que crea? Y en el 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura.
Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros entendemos que esta palabra es una palabra profética para Israel. Israel un día va a levantar los ojos a los cielos cuando el Señor tenga un tiempo, un trato con ellos, y ellos van a abrir los ojos y van a ver lo que hicieron con su Mesías y van a declarar estas palabras. Pero estas son las mismas palabras que lo dije el día que me convertí. Señor, lo que hiciste con Jesús yo lo merecía, y yo escondía de Jesús, y cuando me predicaban trataba de escorrer y trataba de no escuchar a esos fanáticos evangélicos. Y el 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió lo que yo merecía sufrir. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, como herido de Dios y abatido. Sí, Señor. En la cruz Jesús está recibiendo su merecido, decían los judíos. Dios está siendo justo porque a este blasfemo lo estamos crucificando. Eso es lo que decían ellos. Pero el 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nosotros, por nuestra culpa, molido por nuestros pecados, no por los de Él. Él no tuvo pecado, Él no se rebeló. El castigo que era para vos y para mí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Ninguno puede decir acá: no, eso es para aquel asesino que salió en la tele. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, imagínense lo que hizo Dios, cargó en Él, sobre Él, el pecado de todos nosotros. Si sacamos una palabra de acá, la palabra es sustitución. Era tu lugar, era mi lugar, pero hubo un sustituto para que vos y yo no pasemos por ese lugar. Y si vos crees en ese Jesús, no vas a tomar ese lugar, porque ya hay alguien que pagó por vos. En Juan 20:30, Juan, haciendo un resumen de todo lo que, o el motivo por el cual estaba escribiendo su evangelio, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Son muchísimas, no hacía falta contártelo todas. Pero Juan dijo: pero yo elegí las que puse acá en este libro con un solo objetivo. ¿Cuál era el objetivo principal de Juan al escribir su evangelio? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué va a pasar si yo hago eso? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 15 o 30 años después, Juan, en primera de Juan 5:10, y con esto termino ya, él volvió a escribir su primera carta y dice en el 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque Dios dio testimonio de que Jesús era su Hijo. Porque no ha creído al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si yo digo Jesús fue un buen profeta, pero no es Dios Hijo, estoy diciéndole: el Señor dijo que Él es su Hijo, que Él es Dios Hijo, y vos decís que Él no es. Entonces Dios es mentiroso. Eso es lo que está diciendo acá. Y el 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, no está en otro lugar. La vida eterna no está en otro lugar que no sea en Cristo. 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa lo que vos contengas, una buena familia, trabajo, dinero, no importa lo que tengas.
La frase no es tenés todo pero te falta Cristo. Eso es menospreciar o ponerle a Cristo como un amuleto, un accesorio para tu vida. No, si vos tenés todo eso pero no tenés a Cristo, no tenés nada. Pero si tenés a Cristo, aunque no tengas todo eso, tenés todo lo que necesitas para ser salvo. Y eso es lo que Juan está enseñando acá. El 13 dice, estas cosas, vuelve a decir, os he escrito a vosotros que creéis. Esto está hablando a la iglesia, esto está hablando a creyentes. Pero él le dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que estéis seguros que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el llamado de toda la Biblia. Llamarte a vos y a mí a creer en el nombre del Hijo de Dios o de Dios Hijo, para que creyendo podás acceder a la vida eterna. Ponete de pie y vamos a orar para finalizar. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, porque tu palabra es muy clara con respecto a esto, Señor. Esto no es opcional. Gracias a Dios que no es opcional, Señor. Esto es un requisito principal. Es una prioridad para ti, Señor. Que creamos en aquel que tú has enviado para salvarnos. Que nos despojemos de toda autosuficiencia y justicia propia que podamos tener. Que nos consideremos delante de ti como somos verdaderamente, pecadores, pero que consideremos a tu Hijo, lo que Él hizo en esta tierra. Él cumplió la ley, Señor, esa ley que yo no podía cumplir, y por gracia nos estás dando ese regalo de decirnos, hoy te puedo llamar mi Hijo porque creíste en Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú traes esa convicción. Nadie podemos hacer eso para otra persona. Es tu palabra expuesta y tu Espíritu Santo en el corazón de la persona lo que hace el verdadero milagro de la salvación. Y yo sé que tú estás haciendo eso hoy, Señor, porque tú lo haces siempre, Señor, porque tienes gente a quien quieres salvar. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.